Antes de empezar solo suscríbanse, gracias. El episodio de este capítulo empieza mostrándonos la vecindad en una mañana que aún está amaneciendo, aún se puede ver cómo caen los primeros rayos de luz. Al parecer don Ramón ya había conseguido un trabajo estable, puesto que se nos muestra cómo pide vacaciones para salir de paseo con su hija Chilindrina. En ese rato alistaron las maletas don Ramón y la Chilindrina, estaban algo calmados y un poco emocionados. No sabían qué es lo que los esperaba. Se nos cambia de escena y nos muestran a doña Florinda con Kiko también alistando las maletas. Kiko no quería ir y se quería quedar a ver televisión, su madre obviamente no aceptó, ya que se irían por 3 o 4 días. Kiko no puso más resistencia y aceptó ir de viaje. Luego nos muestran a doña Clotilde, que también estaba alistando sus maletas. En conclusión, todos en la vecindad alistaban sus maletas para hacer un viaje, que aún no se sabe si irán juntos o cada uno tomará caminos diferentes. Eso cambia cuando el señor Barriga llega a la vecindad, pasa por la puerta, le dice a Ñoño que espere en el bus, y pregunta en el centro de la vecindad que si ya están listos. Todos salen de sus casas y les dicen que sí. Se muestra que el profesor Girafales es el que está conduciendo. Todos ya estaban listos, así que suben al bus, tienen ya planeado una ruta de paseo para poder llegar a su destino y habitar los días en ese lugar. Todos estaban felices, los niños estaban jugando, los grandes estaban conversando y todo se pasaba de maravilla. El profesor Girafales mientras manejaba miraba el GPS, pero por alguna razón se malogró, ya no podían usarlo. Rápidamente todos les dicen que van a buscar un mapa. Pero él, para impresionar a doña Florinda, dice que él no necesita mapas, porque nunca se equivoca. No se dio cuenta que mientras decía eso, se metió a otro camino que era el equivocado. Lo sintió raro, ya que la mayor parte del camino era línea recta y además que no había pista. Pensó que como es una zona alejada, aún no le hacen un suelo de carretera. Pasaron 4 horas desde ese punto de equivocación y el carro se quedó sin gasolina. El profesor Girafales estaba seguro que había una gasolinera antes de que se le acabe la gasolina por completo. Todos bajan un poco confundidos, no sabían realmente qué estaba pasando. Entonces el chavo dice que deberían buscar un pueblo cerca donde todos puedan estar un rato hasta que consigamos gasolina y poder seguir con el viaje. Doña Florinda no quería ir, pero al darse cuenta que si no hacían nada no iban a poder seguir con el viaje. Además, aún había sol, si es que se hace de noche podría ser aún más peligroso. Todos en grupo van a ver si hay algún pueblo, se ponen a caminar a cualquier dirección juntos, esperando encontrar algún pueblo. Caminan por horas, pero no encuentran nada, y de tanto pasar el tiempo, la noche los alcanza. Se pusieron muy aterrados, no sabían qué hacer, habían perdido el camino al carro. La Chilindrina dice que a lo lejos ve una pequeña luz, esa podría ser la casa de alguien, así que iban a ir ahí a pedir ayuda para que puedan salir de esto. Caminan bastante y cuando por fin llegan a la casa donde estaba la luz que tanto miraban, tocaron la puerta y una persona media extraña los recibe, los hace pasar. Aunque ellos no querían pasar, era la única opción que tenían en ese momento. Querían gasolina, pero con tal de la ayuda deciden pasar. Ya una vez dentro de la casa, la persona les da de comer y ellos ingirieron la comida, se desmayaron todos. Cuando doña Florinda abre los ojos, voltea y se da cuenta que tenía amarrado las manos y los pies, mira para todos lados y ve el cuerpo de Ñoño descuartizado y sin piel, se pone a gritar y vio que los demás aún seguían dormidos. Una mujer media extraña vino y le metió un golpe fuerte para que se desmaye. Ya una vez todos despiertos, vieron como en otra parte de un campo, se habían reunido como festín, se pusieron a comer el cuerpo de Ñoño. Los de la vecindad al ver que los caníbales se comían a Ñoño se pusieron a gritar y de tanto ruido que hicieron, los caníbales hablaron entre sí y uno de los caníbales se levanta, les corta las cuerdas a la Chilindrina, ella mira confundida y corre con todo lo que puede para escapar de ahí. Los caníbales se reían. El que tenía el cuchillo en la mano, tiró su cuchillo y fue directo a la cabeza de la Chilindrina, ella cayó al piso muerta. Todos se asustaron aún más, pero ya no hacían ruido, sabían que si seguían haciendo ruido se morirían. Todos los caníbales después de comer, les dio sueño por la pesadez de la comida y se fueron a tomar la siesta. Las manos de don Ramón, al ser tan delgadas, se pudo deslizar del nudo que tenía atado entre sus manos. Él se desató los pies y ayudó a los demás a salir. Todos salieron corriendo, muy asustados por lo que habían visto hace rato. Estaban corriendo a cualquier dirección juntos porque no sabían dónde estaría el carro. Pasaron por otra casa, esta tenía un garaje donde había varios botes de gasolina.
Entonces el profesor Girafales agarró 2 galones de gasolina y los iba a llevar al bus. Pasaron 3 minutos y uno de los caníbales que se levantó para revisar algo, se dio cuenta que no estaban los de la vecindad, alarmó a los demás y todos fueron a buscarlo, corrieron por todos lados para ver dónde estaban y no encontraban nada, pero buscando entre tantos lugares uno de los caníbales vio que en la casa abandonada faltaban 2 galones, entonces dedujeron que solo corrieron en dirección recta. Ellos fueron por detrás, al pasar por una parte de barro vieron que había huellas, que seguramente era de los de la vecindad. Se cambia de escena y vemos que todo el grupo estaba corriendo, el señor Barriga ya se había cansado, pero a lo lejos habían escuchado como los caníbales los perseguían, no sabían si dejar al señor Barriga, entonces todos lo ayudaron a seguir corriendo pero él ya no pudo más, él se quedó parado descansando y los demás se fueron corriendo. Los caníbales entonces siguieron las huellas y alcanzaron al señor Barriga, lo mataron y ni siquiera le dio tiempo de gritar, solo tiraron un hacha directo a su cráneo, lo dejaron en el suelo y siguieron corriendo a buscar a los demás del grupo. Doña Florinda estaba llorando pero el profesor Girafales dijo que no le iba a pasar nada estando él ahí. Doña Florinda se sintió aliviada y siguieron corriendo, se habían cansado y caminaron, aunque ya estaban bastante lejos, aún cabía la posibilidad de que los alcancen los caníbales, los agarró la noche y nadie tenía ni una linterna, pero a lo lejos aún se podía escuchar como los caníbales estaban cerca, decidieron separarse en 2 grupos para que un grupo se pueda salvar y el otro grupo sería la presa. El chavo se fue con don Ramón y doña Clotilde y el otro grupo es de Kiko. Su mamá y el profesor Girafales corrieron en direcciones opuestas. Don Ramón vio una fábrica y decidieron meterse ahí. El chavo encontró una palanca con la que le darían de golpes a los caníbales. Por el otro lado, el profesor Girafales se metió dentro de una casa abandonada junto a Kiko y doña Florinda. Los 3 estaban haciendo silencio para poder pasar a salvo la noche allí. Don Ramón se sintió un poco más aliviado ya que tenían con qué defenderse, además de que el lugar era grande y se podían esconder bien. El chavo tenía miedo y no podía dormir. Al igual que Kiko, mientras el chavo dormía escuchó que algo caminaba por afuera, él se alarmó y le avisó a don Ramón y a doña Clotilde. Ellos fueron a revisar y uno de los caníbales le clavó un cuchillo a don Ramón en la espalda. El chavo fue a ayudar a don Ramón y le quitó el cuchillo. El chavo quedó manchado de sangre. Doña Clotilde se fue corriendo y el caníbal empujó al chavo y empezó a cortar a don Ramón, le quitaba toda la piel como si no fuera nada. El caníbal se chupaba los dedos de sangre mientras cortaba a don Ramón. El chavo miró la cara de don Ramón sin piel y como solo los músculos se le veían, los ojos no tenían párpados, podía ver todo su ojo directamente. Don Ramón lo miró a los ojos y le dijo que corra. El chavo se asustó bastante y se fue corriendo detrás de doña Clotilde. Una vez el caníbal terminó de matar a don Ramón, fue detrás de el chavo y doña Clotilde, pero como doña Clotilde era vieja, no podía correr demasiado y empezó a correr lento. El caníbal alcanzó a doña Clotilde y la tenía en el suelo. El caníbal le cortó los pies a doña Clotilde, ella ahora ya no podía caminar, gritaba del dolor, luego le apuñaló el cuello y justamente en ese momento el chavo aparece y le golpea con la palanca que había dejado antes. El caníbal queda en el suelo inconsciente, mira a doña Clotilde desangrarse mientras el chavo se manchaba todo el cuerpo de su sangre. Por otro lado se nos muestra el grupo de Kiko escondido en una casa abandonada. Kiko estaba durmiendo debajo de una cama, él tenía miedo pero aún así logró dormir. Mientras todos dormían a Kiko le jalaron las piernas y en medio de la noche no se veía nada. Kiko no sabía qué había pasado y siente un dolor fuerte en los ojos. Otro caníbal que había ido a la casa donde estaba el otro grupo le clavó los dedos a Kiko en los ojos. Se le reventaron los ojos y ahora no podía ver. El caníbal se reía. Kiko gritó fuerte y su mamá, que estaba durmiendo, se levantó a ver qué pasaba y los encontró en la escena. El profesor Girafales entonces se molestó y vino a golpear a el caníbal. El caníbal solo lo miró mientras se reía y de su bolsillo sacó un cuchillo. Mientras pasaba todo eso, doña Florinda se fue a esconder. El caníbal se estaba preparando para pelear con el profesor Girafales y por detrás del profesor Girafales vino otro caníbal que le clavó un machete en la cabeza del profesor Girafales. Él cayó al suelo desangrándose. Kiko gritaba del dolor sin ver nada y el caníbal agarró algo muy pesado y empezó a moler la cabeza de Kiko hasta solo quedar partes molidas y sin forma. Kiko quedó en el suelo muerto con la cabeza aplastada.
Doña Florinda estaba muy escondida sin poder hacer nada, se le escapa un pequeño suspiro y los caníbales ya saben dónde está, agarran los botes de gasolina que había traído el profesor Girafales y mojan toda la casa, cada rincón, todos lados, una vez terminan de hacer eso, prenden fuego y se van de ahí, no antes de terminar de escuchar cómo grita Doña Florinda por todo el fuego mientras se retuerce del dolor, los caníbales se reían de eso y se fueron caminando, se cambia de escena y se muestra al chavo corriendo. Al parecer era el único que se había salvado, él corría por todos lados hasta lograr encontrar algo, parece que estuviera corriendo en círculos, pero hasta que por fin pisa suelo de carretera, él se alegra y solo espera que pase un carro para poder subirse e irse de ahí, el chavo se queda esperando escondido entre los arbustos, no sabía qué hacer, tenía demasiado miedo y ya se le habían acabado las energías. Después de esperar un buen rato, se pone a imaginar qué es lo que le pudo haber pasado a los demás, como a Kiko, se pone a pensar que ojalá estén bien y puedan reencontrarse pronto, ve que a lo lejos unos faros de camioneta se asoman entre la oscuridad de la noche, el chavo se alegra y espera a que pase la camioneta. Una vez que la camioneta está lo suficientemente cerca el chavo se para enfrente y hace señas de que pare, la camioneta para y le abre la puerta, el chavo entonces sube llorando diciendo que está perdido y que un montón de caníbales los querían matar, la persona que se veía normal, le dice que no se preocupe y que se quede tranquilo porque lo dejará en el pueblo más cercano, el chavo se alivia y le dice gracias. Mientras el señor conducía, el chavo veía la ruta del camino y vio que estaban adentrándose en el bosque, él no sabía cómo es posible que haya un pueblo dentro de ese bosque, se empezó a asustar y le preguntó que a dónde iban, el señor solo le dijo que iba a dejar un encargo y el chavo se alivió, pasó unos minutos y el chavo ve que se estaciona en una casa, y el chavo reconoce que esa casa fue en la que todos estaban amarrados. Él grita y el señor le dice a uno de los caníbales, aquí está el encargo y golpearon al chavo y él quedó inconsciente, entonces se despertó colgado de una cadena en la muñeca, un caníbal solo agarró un cuchillo y poco a poco iba cortando el hombro del chavo, despacio, mientras el chavo gritaba de dolor. No podía hacer nada, el caníbal cortaba lentamente mientras veía cómo se cortaba cada tendón y cada músculo, se quedó así como 10 minutos y poco a poco se iba desprendiendo su brazo y cayó al suelo, sin brazo solo gemía de dolor, luego otro caníbal le cortó la lengua y siguió con los órganos y finalmente murió. Acaba este episodio mostrando cómo se comen al chavo.